Hola de nuevo, bienvenidos a todos tras este breve descanso. Espero que hayáis podido disfrutar de la práctica de laboratorios virtuales que teníamos a la entrada. Y bueno, pues vamos a continuar. Como decía al inicio de esta sesión, contamos con la presencia de dos profesores de dos universidades españolas, de la Universidad Ramon Llull en Barcelona y de la Universidad de Salamanca, que nos van a contar su experiencia o cómo trabajan ellos sobre esta herramienta, este recurso que hemos venido hablando a lo largo de toda la mañana. Sus intervenciones serán de 20 minutos aproximadamente y dejaremos lugar a 10 minutos para preguntas. Y bueno, pues sin más dilación, pasamos al ponente David Fonseca. Como decía, viene de la Universidad Ramon Llull y nos va a contar su experiencia dedicada a la ciudad 3D Laboratorio Social Aumentado. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Agradecer a la organización que me hayan brindado la oportunidad de estar aquí. En lo que pretende ser más que una charla explicando un ejercicio o un caso práctico, una llamada a una reflexión, intentando incluso llegar hasta un punto de polémica para abrir a lo mejor el debate posterior. Lo dejaremos aquí. Mientras hemos ido escuchando, y yo he escuchado a los ponentes previos, ha habido cosas que he pensado, mira, se van a quedar reflejadas en la presentación que veremos posteriormente y que en todo caso ahora iremos tratando. He dividido la charla en tres grandes puntos: la polémica o cómo se está percibiendo, cómo percibo una situación que está afectando a la parte docente. O sea, antes de llegar a buscar algún tipo de solución o proponer algún tipo de solución, creo que hay una problemática latente y que podremos discutir si estamos más o menos de acuerdo. Una tendencia, sobre todo a nivel de materias, contenidos, sistemas docentes que se están empleando tanto en la universidad como en otros niveles. Y finalmente abriremos, pues lo dicho, la discusión que posteriormente se puede llevar tanto a la mesa de la tabla redonda que habrá al final. En los últimos años hemos escuchado incluso más de una vez la famosa brecha digital, la capacidad de tener acceso a los contenidos de estudiantes. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Los nativos digitales. Nuestros alumnos tienen una capacidad tecnológica muy buena, se van a adaptar muy bien a cualquier propuesta metodológica en la cual utilicemos tecnología. Quizá también habría que tener en cuenta otro aspecto. ¿Y qué pasa con nuestros profesores? ¿Por qué? Porque también hay que entender un poco la tendencia. En mi caso, yo soy ingeniero de telecomunicaciones por un lado, luego hice comunicación audiovisual y estoy dando clases en arquitectura, lo cual es un poco a veces complicado. O sea, encima me muevo en un mundo, como es el caso de la enseñanza en arquitectura, que tiene unos roles como muy marcados, el arquitecto clásico, e incluso la parte de huir de la tecnología en muchos casos, y la enseñanza tradicional, donde está el dibujo, donde está el plano, donde está la maqueta. ¿Qué es lo que ha pasado? A mi forma de entender, venimos de una época dorada, sobre todo a nivel de trabajo, finales de los 90, pasada la crisis de principios de los 90, principios del 2000, la gente, yo tengo compañeros míos que dicen, yo tardé en sacarme una carrera técnica 8, 9, 10, 12 años. ¿Por qué? Porque el segundo año de carrera ya estaban trabajando. ¿Qué pasaba? Los estudiantes, al haber cierta cantidad de trabajo, alargaban sus periodos de docencia, tenían esa facilidad de incorporarse al campo laboral, por lo cual no había una necesidad, en cierta forma, de prolongar haciendo estudios de investigaciones o estudios de doctorado, que justamente acabarían o acaban nutriendo, o hay una necesidad en el ámbito docente de que haya profesores con una cierta titulación, con una cierta acreditación, para luego poder ejercer. Hace, no sé si eran 2 o 3 años, un colega mío de la Politécnica de Cataluña comentaba, este año tenemos que echar a 300 personas a la calle por el tema de los recortes, se generan 16 plazas de profesor, doctor, lector, no se ha cubierto ninguna. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haya continuado con temas de doctorado, con temas de investigación, se haya sacado el doctorado, haya conseguido la acreditación, etcétera, etcétera.
Esto es un poco lo que vengo yo a reflejar aquí. Tenemos, por un lado, un envejecimiento docente que a veces se muestra, y digo a veces, no quiero generalizar, incluso más reacio a según qué tipo de innovación tecnológica. Tenemos un recorte de gasto y de renovación, a veces incluso de aparatos, de fungibles. Eso yo creo que lo estamos viviendo todos en mayor o menor parte, lo cual tenemos que buscar métodos creativos para conseguir adaptarnos a nuevas tendencias, a una evolución de la ciencia, a una evolución de los estudios y tener que nuestro alumno, cuando salga de la carrera, esté dotado. No podemos estar educando al alumno igual que lo hacíamos hace 20 años. Las competencias o las habilidades que necesita para ejercer a día de hoy son muy diferentes de lo que pasaba en el siglo pasado. Y también tenemos un tema de comodidad. Llega a pasar de que muchos profesores, muchos docentes, en vista de tener que hacer un cambio metodológico enorme en su asignatura, a mí déjame de historias. Si yo llevo 25, 30, 40 años haciendo la docencia de esta forma y el alumno sale preparado, ¿por qué tengo que cambiar un sistema tecnológico, virtual, online, a distancia? De tal forma que nos encontramos con diversos aspectos que a veces nos están perjudicando a la hora de incorporar elementos de docencia, como pueden ser temas de laboratorios, como pueden ser implantaciones vía online, vía móviles, vía el uso de tabletas, etc. Nos faltan horas y esfuerzos para innovar. En el ejercicio que comentaba antes el doctor Antonio es lo que decíamos, ¿qué puedes estar 24 horas presente? Es imposible. No vayas a tu universidad a decir, bueno, ¿y estas horas quién le paga a este profesor? Porque te van a decir que para eso no hay presupuesto. Falta a veces de preparación. Muchas veces se nos ocurre implementar una nueva tecnología, implementar un nuevo ejercicio, pero no nos hemos formado antes. No estamos preparados para resolver las preguntas o los problemas que pueda acarrear esa implantación, y al final todo eso impacta directamente con el tema del tiempo de dedicación. Ese docente, ¿cómo debe ser? Cuando preparaba la charla dije, vamos a ver qué dice San Internet. Y entonces pones en San Internet, ¿qué tiene que tener un docente? No soy de los que suele leer diapositivas. ¿Vale? Entonces, dejamos aquí como sistemas de reflexión y si lanzamos la pregunta a San Wikipedia, nos volverá a decir todo lo que debiera tener. Claro, si tenemos que empezar a implementar todo esto para cambiar la educación con todo el nuevo Plan Bolonia, conseguir una mayor motivación del estudiante, reducir la tasa de abandono, conseguir que los alumnos saquen mejor nota, estén más preparados. Antes, cuando nos explicabais los comentarios, yo solamente pensaba exactamente en esto. Es decir, el profesor al final acaba siendo una especie como de Superman. Tiene que tener el don de la ubicuidad, el don de la atemporalidad, el don de la capacidad total y absoluta de implementar cualquier cosa en un tiempo determinado increíble. Yo estaba sentado ahí y estaba respondiendo mails de los alumnos que me estaban diciendo, ¿puedo venir esta tarde a consultarte algo? No. Previamente, el mes pasado, les mandé un calendario de los días que estaba y que no estaba. Léete mi mail previo, detenidamente. Porque luego no se lo leen, es la curiosidad, ¿no? O sea, tú generas un tutorial, no me va, ¿te has leído el tutorial? Porque yo he estado dedicando mi tiempo para hacer una práctica que sé que en un ordenador desde cero lo he instalado paso por paso y me va. Y mi ordenador es peor que el tuyo. No me lo creo. Venga, va, botón de la derecha, propiedades. ¿No lo has leído? No, sí que lo he hecho. A ver, hazlo delante mío. Entonces es el efecto profesor, que cuando le estás mirando así, clac, 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 anda, ahora sí que va. ¿Por qué me perturbas sin haberlo hecho como lo tenías que haber hecho? Lee detenidamente. ¿Qué ha pasado con los contenidos? Al final, cuando yo escucho hablar de laboratorios virtuales, tecnologías, online, a distancia, pienso un poco en que al final hay una anarquía total de los materiales. Encontramos soluciones TIC para el alumno, la web 2.0, la 3.0, la 4.7, vete tú a saber qué, el mundo móvil, vieja, nueva realidad virtual, realidad aumentada. Se empiezan a popularizar gafas
Primero parecía que iban a comerse el mercado las Google Glass, ahora parece que todo empieza a pasar por Oculus Rift. De hecho, están a punto ya de sacar finalmente la versión comercial con un coste más bajo, etcétera, etcétera, incluso para final de año. Se acabaron las pruebas, se acabó el desarrollo. En cierta forma, la sensación es de una cierta tendencia a la virtualidad excesiva, no cómoda. Aquí les voy a poner un ejemplo. Gran parte del trabajo que en los últimos años también hemos estado realizando en la universidad lo hemos hecho en el campo de la usabilidad y de la accesibilidad. En temas de usabilidad y llevándolos al campo, por ejemplo, de la animación, no sé si conocen el famoso, en animación sí que es el Uncanny Valley, que es unos estudios realizados hasta qué punto, cuando estoy buscando la realidad máxima, de tan real que puede llegar a parecer, acaba siendo irreal y no me gusta. Si nos fijamos, ha habido una tendencia en las películas de animación de hace unos 5, 6, 7 años hacia aquí. Hasta el 2003, 2005, se estaba buscando la búsqueda de la animación perfecta. Primero, los dos ejemplos quizá más claros son Final Fantasy y Big Wolf, en el cual la animación era tan absolutamente perfecta que no acabó teniendo el éxito suficiente y a partir de ahí se empezó a estudiar el porqué. Y era porque el ojo humano acaba peleándose por buscar el error. El error de esa animación, es decir, no me lo creo. Posteriormente, ¿no?, que si tienes los Gollum de turno o tienes la ardilla esta, el mapache de los guerreros del espacio, que realmente lo ves y dices, es increíble, o sea, es tan absolutamente real. Esto es un poco lo que refleja esta gráfica. Cuanto más nos aproximamos o intentamos buscar el 100% de la realidad, podemos llegar a caer en el bache en el cual nos aparece, no nos encontramos suficientemente cómodos. Y en cierta forma, aquí llega el momento quizá de más polémica, es lo que personalmente a mí y con otras personas nos pasa con el tema de los laboratorios virtuales. No me acaban siendo cómodos porque se quedan como en ese punto intermedio de la parte de la animación, el grafismo básico o la aproximación a lo que pudiera ser una zona o un campo visual real. ¿Qué tendríamos que hacer? No lo sé, lo dejamos aquí como una duda planteada. Si reducir la calidad y simplificarlo o buscar soluciones alternativas. He querido poner dos soluciones, en este caso la primera un poco más conocida, buscando el holograma, buscando una integración de lo que sería una sala de reuniones, y en este caso estás ubicado en un momento en el que lógicamente no se ve, pero estás siendo grabado por unas cámaras, colocando a la persona. Podría ser una solución, no sabemos hasta qué punto real o irreal. Y el otro es en la compañía Magic Leap, luego supongo que estará disponible el PowerPoint, había puesto el código QR para poder acceder. Es una compañía en la cual se basa con la idea de utilizar el espacio, el entorno, para proyectar, en este caso mediante realidad aumentada, cualquier tipo de elemento. Uno de los ejemplos que ponían, y esto es reciente, de hace mes y medio, era un videojuego, no he puesto el vídeo, pero bueno, lo tienen colgado en su web, en la cual utilizaban el espacio real donde se situaba para que, igual que en cualquier juego o un videojuego, tú tienes tu espacio real, ¿no?, tu espacio virtual creado donde vas jugando, ahora imagínate que vamos a matar bichos o vamos a matar aliens en esta sala. De tal forma que, utilizando las gafas correspondientes a día de hoy, que casi te regalan con cualquier televisión 3D, independientemente de si tiene o no tiene éxito, te podrías poner a jugar en este entorno. ¿Qué consigues? Una afinidad con la persona, no la estás sacando de su entorno real para colocarlo en un mundo virtual en el cual nos estaríamos aproximando al potencial valle que tiene la gráfica del Uncanny Valley. De tal forma que la sensación, y en este caso la traslado al campo de la arquitectura, es que toda la parte virtual a nuestros profesores no les gusta. No acaba de... Sí que tienes lo que son los renders, las representaciones fotográficas para los proyectos finales de carrera, impresos en paneles,
Pero incluso de esta forma, lo que nos hemos llegado a dar cuenta, yo cuando lo hacía con mis alumnos de primero o segundo de grado, era que si no les tenías controlados y cogían y te hacían el modelo 3D para texturizar, iluminar y colocar con una foto de fondo, etcétera, te encontrabas con que luego decías, oye, ¿cuánto mide esa puerta? 1,60 de altura. Ah. ¿Y tú crees que es normal? ¿Y esa cama a cuánto está del suelo? A 20 centímetros. Ah. Al final estaban más preocupados con la presentación que con la comprensión espacial. Comprensión espacial que a veces si estás haciendo una maqueta o incluso un dibujo 2D no tienes. De tal forma que en los últimos 5 años hicimos un cambio. Vamos a probar todo esto de la realidad aumentada, pero utilizando incluso sistemas de bajo coste. O sea, el objetivo es que el alumno, mientras disponga de un teléfono tipo Smart o incluso de un portátil con cámara, pueda llegar a escanear un código, pueda llegar a escanear una imagen y sea capaz de visualizar su proyecto e incluso entrar dentro de su proyecto, sin necesidad de grandes tecnologías. Y lo que se ha demostrado, que esto que nosotros hablábamos de realidad virtual o realidad aumentada, pues no es moco de pavo, o sea, venía de hacía tiempo. Aquí os pongo unos referentes que hice también en una de las últimas charlas que di, que al final la combinación de elementos virtuales, la combinación de elementos aumentados y la mezcla de ambos, que podríamos llamar como sistemas híbridos, es una idea de hace mucho tiempo. Muchos de nosotros, yo creo que hemos llegado a dudar de las Google Glass, o dudamos de las Google Glass, o podemos llegar a dudar de las Oculus y demás sistemas, porque de gafas de este estilo hay un montón, pero la tendencia es que desde hace unos años nos están presentando, aunque sea en ambientes de ocio, ¿no? O en ambientes tipo más de cine, incluso ya sí que tenemos aplicaciones profesionales de temas de pilotos, de temas de conducción, dispositivos que justamente están combinando esas ideas. Por lo cual, aunque personalmente podamos tener dudas sobre la usabilidad o la aplicabilidad de laboratorios de este estilo, tanto aumentados, virtuales, yo creo que es una tendencia necesaria. Primero porque reduciremos una brecha digital a nivel de las personas que, por ejemplo, no se pueden desplazar. No sé lo que está pasando en vuestros centros o universidades, pero que a veces está recibiendo personas, hay un cierto aumento de la internacionalización. Ostras, pues viajar es costoso, conseguir un visado es costoso. ¿Cuántos alumnos finalmente no han podido venir por culpa de que le han denegado una visa? De tal forma que ese traslado o ese compaginar elementos presenciales con elementos online, yo creo que es tendencia de futuro, por lo cual sí que hay que trabajar en esa dirección. Hay que trabajar de manera consensuada. Como veremos posteriormente, en las conclusiones, una de las cosas que nosotros hemos detectado es que para diseñar una herramienta, el error mayor que estamos cometiendo, y me pongo en plural, es, como docentes pensamos lo que queremos explicar, diseñamos el experimento, diseñamos o cogemos diversas tecnologías y le decimos al alumno, vamos a hacer una práctica con esto, con esto, con esto, con esto. Y luego testeamos al alumno, al principio, en medio, al final, para ver hasta qué grado se ha implementado. Incorporemos al alumno en el diseño de la práctica. Algo que a nosotros nos está funcionando muy bien es llegar a tener como un estudio previo inicial en el cual coges profesores de diversas materias y coges alumnos. Queremos o nos gustaría implementar panoramas interactivos para la visualización de interiores. ¿Hasta qué grado consideráis que es útil? ¿Hasta qué grado consideráis que sería necesario llegar a nivel de calidad? ¿Hasta qué grado mejor aplicado solamente con portátil, mejor aplicado a tableta, mejor aplicado a teléfono? ¿Qué pasa si tengo un teléfono Android? ¿Qué pasa si lo tengo de iOS? ¿Cómo combinar, o sea, ese estudio de usuario previo de perfil de qué queremos realizar para que luego justamente mitiguemos los problemas de no me ha gustado lo que he hecho? Mis primeros experimentos, en línea como te pasa a ti, en la última charla, fueron horribles. O sea, yo con toda la buena voluntad, unos tutoriales, vamos a hacer esto, no funciona, se cuelga, tiembla. Fue horrible, fue horrible. Entonces,
A partir de esa primera experiencia, que también un resultado fallido yo creo que es tan enriquecedor como un resultado exitoso, incluso más, fue un poco el vamos a incorporar a la gente que ha estado metida y viendo hasta qué grado de utilidad ven al sistema. ¿Cuánto nos podemos ahorrar en lugar de tener que imprimir un plano en A1 o 20 planos en A1 a nivel de tiempo generando el modelo? ¿Te das cuenta de lo que te ahorras o no te ahorras? ¿Qué sistema es más estable? ¿Es necesario aplicar materiales o no aplicar materiales? ¿Aplicar luz o no aplicar luz? Entonces, ese diálogo con la persona que va a ser el usuario final de nuestra propuesta es una de las cosas que también lo dejo como reflexión. Yo creo que es importante que lo incorporemos porque de esta forma mejoraremos cualquiera de las posibles ideas que tengamos en mente utilizar. Aquí lo que he querido poner han sido ejemplos más o menos cercanos y en este caso aplicados a arquitectura. La charla la planteaba como ciudad, como laboratorio virtual 3D, porque poniendo en crisis o en duda la usabilidad o la aceptación que un laboratorio virtual clásico tiene, cuando hablamos de laboratorio virtual, el que veo por pantalla, ya no inmersivo, que quizá daría un cierto juego para que dices, me siento más integrado dentro de la escena. La otra opción que nos puede quedar, y se abre ahí el aspecto, es, en este caso, son ejemplos de realidad aumentada utilizando la ciudad. Todos estos casos de aquí son casos reales. Desde el caso que se ve aquí abajo, en el cual es capaz de reconocer la fachada y a partir de la fachada tú tienes la información que puedes extraer por capas. Allí abajo, por ejemplo, tenemos una experiencia que realizamos con los colegas de la Politécnica de Cataluña. En este caso, los chavales tiraban, se utilizaba como marca la carpeta y lo que se les obligaba a hacer como práctica era entender la estructura del edificio, de lo que era el forjado, de lo que era la pared. De esta forma, podían ver si tenían que hacer un agujero para unas escaleras o si tenían que hacer cualquier tipo de implementación sobre el suelo, qué capas tenía. Lo mismo, por ejemplo, para el tema de instalaciones. ¿Cuántas veces hemos visto a lo mejor que para hacer un agujero y arreglar una fuga, el agujero tiene unas dimensiones que son descomunales? Pues bueno, justamente la aplicación de este tipo de servicios, nosotros lo queremos entender como no algo circunscrito a un entorno muy limitado, sino que toda la ciudad, todo lo que nos rodea, puede ser susceptible de ser utilizado en un ambiente inmersivo, en un ambiente 3D, como campo de trabajo. A mano derecha, en las dos últimas de mano derecha, por ejemplo, hicimos una práctica a nivel de urbanismo en el cual se proponía reordenar una plaza y, en este caso, poner unas esculturas, hacer pues, un ensayo sobre diversos tipos de esculturas de personas más o menos icónicas y que nos hicieran una propuesta. Las primeras propuestas sobre paneles nos presentaban esculturas que oscilaban entre los 20 centímetros y los 30 metros, para una plaza de unos 15 por 30 metros. Ostras, estás patinando. Hasta que no acabas viéndolo en el entorno donde va a ir situado el elemento, era cuando decían, no, sí, estaba perfectamente iluminado, texturizado, con las sombras proyectadas, mira, tal y como me muevo, van cambiando las sombras, la animación se adapta. No, sí, eso es genial, pero tienes una escultura de 20 centímetros. ¿Has visto las paredes que rodean a la plaza? ¿Has visto los edificios? Haz una propuesta que se adecúe al tamaño que hay. Entonces, cuando estamos trabajando en ambientes totalmente virtuales o inmersivos, podemos perder de vista la relación con la realidad. En este caso, las propuestas que estamos viendo aquí, lo que nos estarían permitiendo es, bueno, a partir de lo que yo estoy viendo, cómo superpongo algo y cómo lo modifico hasta que acabe encajando de forma correcta. En el campo de la arquitectura, en los últimos años nosotros hemos ido puliendo lo que es la parte experimental y hemos pasado de que el promedio de valoración de, por ejemplo, en este caso la asignatura, no quería sacar aquí estadísticas, pasaba de 4 puntos sobre 5, teníamos la asignatura relativamente bien colocada, a tenerla en 4,6 sobre 5. ¿Por qué? Porque al final han visto que, uno, se han reducido los costes aplicados. Todo lo que se utiliza con licencias gratuitas.
De tal forma que tienen desde el AutoCAD clásico que se baja en la licencia para estudiante, el 3D Studio Max que tiene la licencia para estudiante, el plugin de RMedia que se descarga gratuitamente para 3D Studio y su teléfono o su portátil donde pueden visualizar sin ningún tipo de problemas la propuesta. Se han llegado a entrar dentro de una casa. ¿Por qué? Porque el sistema incluso nos permite geolocalizarla. Es decir, aquí hay ejemplos en los cuales lo que estamos utilizando es una marca para colocar un elemento, pero a día de hoy yo puedo colocar, o yo podría llegar a modelar esta sala, colocarla aquí, coordenadas X, Y geolocalizadas, la altura Z que correspondiera, y a la que yo con el dispositivo en concreto, o la aplicación le dijera activar, utilizar el modelo, a la que enfocara con la cámara, ¿qué estaría viendo? Esta sala, estaría dentro de esta sala y estaría viendo lo que yo hubiera modelado, con opciones incluso de cambiar las propiedades de lo que yo hubiera modelado. De tal forma que al final no solo desubico la educación, sino que me la llevo conmigo. De tal forma que en función también de los parámetros que yo quiera configurar del elemento, lo que voy a tener es esa información de forma rápida, porque al final es bastante estable. Nosotros las pruebas que hacíamos, primero hace 2 años utilizamos Metallo, de Metallo Creator, era súper inestable, el modelo temblaba un montón, mientras que con los 2 últimos años que se ha utilizado, en este caso RMedia, el modelo no tiembla absolutamente nada, te permite acercar, te permite rotar, te permite aplicar materiales, iluminarlo, lo cual al final, ¿qué acabas teniendo? Los alumnos han dado cuenta de, ostras, ¿qué plano más bueno tenías? Qué bien impreso estaba, con sus cotas, sus grosores, sus sombreados, estaba pulido, pero cuando lo has elevado, has generado el 3D, press and pull, fácil, tampoco hay ninguna complejidad en la realización, te has dado cuenta de que tenías puertas de 40 centímetros o de altura de 1,60 m. No pasabas por ahí. ¿Cuánto cuesta cambiar eso? Es un archivo digital. ¿Cuánto cuesta cambiar eso si tienes una maqueta? Es una de las mayores reflexiones que estamos en este caso haciendo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Incluso si tuvieras una maqueta 3D o un plano 3D o una impresión 3D, al final son elementos costosos. Y algo que nuestros alumnos no tienen, a día de hoy, ¿no? Tema de dinero, incluso tema de tiempo. El otro día tuve un alumno que también soy tutor dentro de la universidad y me venía en plan económicas. Según la Bolonia, tu asignatura de 6 créditos nos estáis dando trabajo como equivalente a 11. Le dije, opción A, vete a estudiar económicas, opción B, aquí se viene Yo te voy a dar caña, tío. Yo te voy a dar caña. Me da lo mismo lo que pienses. En este caso, para contextualizarlo un poco, yo estoy en una universidad que es privada. La forma que yo veo de competir contra una universidad pública, ¿qué es? Te voy a dar caña. A mí nadie me va a decir que tú no sales preparado. Los créditos, para mí, son orientativos. ¡Ostras! Pero es que es cruel. Me da lo mismo. O sea, yo en 6 meses te voy a coger y te voy a sacar de aquí con un nivel equivalente a AutoCAD nivel 1, nivel 2, nivel 3, con 3D Studio Max y vas a saber hacer realidad aumentada. No sé lo que hará. Y el segundo curso vas a saber hacer Revit, Photoshop, Illustrator y 3D Studio Max avanzado. Y en tercer curso harás unos planos y unos plafones que competirán y te puedes dedicar. Y de hecho tenemos muchos alumnos que prolongan la carrera porque se dedican a hacer plafones de finales de carrera de otros compañeros. ¿Por qué? Porque están digitalmente preparados. La única forma es, te voy a dar caña, no me vengas contabilizando el número de horas. Para esto, ¿qué necesitamos como conclusión? Lo que os comentaba previamente. Yo creo que la necesidad de un diseño detallista que contemple las variables de los usuarios finales que van a utilizar el experimento. Una programación de la tecnología. Lógicamente no podemos coger esto, otro, y vamos a hacer un experimento docente que mezcle estos elementos. Como bien habían contemplado compañeros que han hablado previamente, hacen falta horas de preparación, de programar todas las posibles variables, lo cual es un problema. ¿Por qué?
porque a nivel de profesorado significa o estás motivado, porque de esto no hay. No vamos a pedir un proyecto, vamos a pedir subvención. No sé lo que os pasará a vosotros, pero yo sé lo que me pasa a mí. O sea, las supuestas jornadas de mi convenio laboral son como los créditos ECTS. Y entro a las 9, y hay días que salgo a las 8, otros a las 9, otros a las 7, el día más pronto a las 5 porque tengo que ir a buscar a los críos. Hay otros días a las 10. Oye, un complemento. Muy bien. Nuevos métodos, tanto de evaluación formales como informales, y en este caso lo ligo con la inclusión de mecánicas de juego. Algo que tenemos que ser conscientes es que si tenemos que implementar estos sistemas, hagámoslo de forma que sea más fácil la evaluación del alumno. Busquemos mecánicas de juego. A nosotros nos está funcionando muy bien. Cada vez que implementamos un sistema de este estilo, les ponemos retos que los alumnos tienen que cumplir y retos que tienen que valorar de sus compañeros. De tal forma que, en función de cómo ellos cumplen los objetivos y cómo les valoran sus compañeros y cómo se autoevalúan ellos, al final acabas teniendo una nota ponderada que se escapa muy poco del promedio que tú le colocarías. ¿Qué estás generando? Un sistema gamificado en el cual ya no tienes que coger, y como me pasaba a mí antiguamente, práctica 2D, 3D. Abrías el fichero, en este caso de AutoCAD. Tenías que corregir 5 plantas, 4 alzados, 2 secciones, el 3D y que encajara. Por cada práctica me podía tirar a lo mejor 2-3 horas buscando cosas que no estuvieran correctamente dibujadas o plasmadas. Y al final, ¿qué es lo que haces? Es, bueno, tú te vas a dar cuenta, si tu 2D no encaja con tu 3D, cuando lo hagas en la elevación y te empieces a la navegación, verás los problemas que hay. Y automáticamente esos problemas se están detectando ya con un flujo continuo de trabajo y gran parte de, es que esta casa es pequeña, es que ha puesto un lavabo de 20 centímetros, es que me ha colocado la cama a 1,5 metros de altura y no es una litera. Cosas de este estilo están permitiendo que el proceso de corrección del ejercicio sea mucho más rápido. Bueno, pues todo ese tiempo que yo antes invertía corrigiendo, lo invierto diseñando una experiencia o una práctica mucho más adaptada al alumno. Métodos de evaluación formales como informales. Caso de estudio que realizamos el año pasado. Tú planteas un caso de estudio. Oye, mira, vamos a hacer el diseño de unos puestos de venta ambulante y los vamos a colocar en unos paneles informativos en el mercado. Y la gente lo podrá visualizar con realidad virtual, con recorridos, con fotos, etcétera, etcétera, etcétera. La parte formal. Has sido capaz de diseñar, has sido capaz de texturizar, de iluminar, de diseñar la presentación. Tienes un 10, lo has hecho súper bien. El dato informal, los usuarios, el señor mercante que dice, uy, pero con este puesto pierdo capacidad de expositor. ¿Dónde coloco toda la mercancía? Es móvil, pero realmente mi puesto es fijo. ¿Para qué lo quiero móvil? Si lo tuviera fijo, no sería necesario. Esta es esa componente informal que yo alguna vez he discutido con mis colegas arquitectos, de decir, tu diseño es la leche, es de premio FAT, es brutal, será un icono de la arquitectura. ¿Es usable? ¿Es usable? ¿Es funcional? Porque luego te encuentras casos, yo he tenido alumnos que se han ido a hacer prácticas al CERN, a Ginebra, y los edificios los hacen los ingenieros. ¿Por qué? Porque lo que quieren son 4 paredes. Luego lo que hacen es modular para trabajar y ya está. Tienen un edificio que lo hizo o lo diseñó un arquitecto que es muy poco usable y lo tienen abandonado. Ostras, la experiencia, mira a ver qué información de tu propuesta recibes del usuario final, porque esa parte informal de datos, de enseñanza, te va a educar a no cometer errores de usabilidad. Fijaros, es uno de los campos en los cuales me muevo, en tus posibles propuestas posteriores. Y sobre todo, para finalizar, ese control de evitar una dependencia excesiva. O sea, la cuestión no es siempre mandarlos a utilizar la tecnología, utilizar la realidad aumentada, utilizar la realidad virtual, utilizar el laboratorio. Yo estoy un poco en línea de la parte presencial. Es decir, bueno, independientemente del que discutamos, que yo te pueda coger. A mí cuando me dicen, te mando la práctica, ya, pero ven a corregir.
Porque cuando yo te venga a corregir te explicaré, ¿qué quieres? ¿Que te empiece a hacer circulitos de estos nubes de dibujo? No me líes. Yo cogeré, llegaré, lo imprimiré o no y te diré, coge papel, empieza a apuntar los errores. Y cuando vengas el próximo día vienes con este papel, porque yo te corregiré sobre este papel. De tal forma que yo creo que es necesario, sobre todo, evitar un exceso de dependencia de las tecnologías o de un abuso de estas prácticas, porque algo que sí que creo que se tiene que valorar y que en cierta forma en los últimos años de enseñanzas a distancias, cosas desubicadas, etcétera, etcétera, se ha perdido es el trato con el alumno. ¿En tiempo? Me he pasado un poquito. Y hasta aquí ha llegado todo.